Ok, entonces este video es para, bueno, que veamos un poco el problema que nos faltó del seminario de regresión lineal y modelo cuadrático y, bueno, entonces quizás un poco para recapitular lo que vimos. La idea de ese seminario fue ver o comprender qué significaba una función. ¿Ok? Una función era básicamente una transformación, que me transformaba un número en otro número. Esa era la idea quizás fundamental. Y la gracia era que uno podía definir un conjunto de números que se le llamaba en el dominio, que eran todos los posibles valores que yo podía tomar de entrada, y otro valor, otro conjunto de valores que era todos los valores que uno podía obtener de esa función, de esa transformación. Ese conjunto final o que uno recibe se le llama de recorrido. ¿Ok? Esa era la idea principal. Y uno podía quizás, o lo que vieron en clase, esta definición un poco más en lenguaje matemático, pero la idea principal que uno entiende de esto es que para cualquier valor de x, ¿ok? Que puede estar en los números reales, existe un único valor de salida, que es este y. ¿Ok? Esa es la idea principal de todo esto. Y bueno, la idea era que podía representar distintos tipos de funciones, distintos tipos de comportamientos, y hasta el momento solamente hemos visto modelos lineal y cuadrático, pero después vamos a ver otro tipo de funciones. La idea es comprenderlo, ¿ok? Entonces, quizá el primer modelo que vimos en la primera pregunta era el modelo de una función lineal, ¿ok? Em, que bueno, en su forma más general la podríamos expresar de esta forma, donde si quieren, bueno, de repente se escribe así, pero hay veces que la escribimos de esta forma. La idea es la misma, ¿ok? Donde este va a ser la pendiente y este va a ser el intercepto, ¿ok? Donde corta el eje Y. Entonces, esta pendiente, que era este número de acá, nos iba a decir cuán inclinada era nuestra recta, ¿ok? Si este valor era positivo, eh, la recta iba a ser de esta forma. Si el valor era negativo, iba hacia abajo. Y si era cero, significaba que la función era constante. Siempre tomaba el mismo valor. Y el intercepto, que era el número constante que aquí sobraba de esta función, no iba a decir dónde cortaba al eje Y. ¿Ok? Esa era la idea. Pero bueno, en este video la idea es ver función cuadrática. ¿Ok? Entonces la idea es que vamos a tener este tipo de función. ¿Ok? Donde la diferencia, si quieren ver, es que ahora vamos a tener términos que dependen de x al cuadrado. ¿Ok? Eh, los términos lineales eran solamente esto, pero ahora la idea es que agregamos este término que la gracia que va a hacer esto es que ahora ya no vamos a tener rectas, sino que vamos a tener curvas. ¿Ok? Y los casos quizás más elementales son estas parábolas. ¿Ok? Donde estas parábolas pueden tener distintas formas, ya sea eh, pueden ser más angostas, eh, hacia arriba o hacia abajo, la posición puede ser distinta y todo eso depende de estos parámetros, ya sea A, B o C. Esos parámetros nos van a decir cómo es esta función. ¿Ok? Entonces aquí yo les coloco un ejemplo, pero este es solo un ejemplo, puede ser distinta la parábola, donde nosotros podemos, en principio, por ejemplo, ver dónde son las intersecciones de esta parábola. ¿Ok? Con intersecciones me refiero dónde son los puntos en que corta esta parábola. Entonces, por ejemplo, en el eje Y nos preguntamos,
¿Dónde corta la parábola? Bueno, en el punto 0,c, que va a ser este de acá. ¿Ok? ¿Y cuál es ese c? Es el último término que nos da esta ecuación. Si ahora nos preguntamos, ¿dónde corta en el eje X? ¿Ok? En principio podemos tener dos puntos, ¿ok? Que van a ser este y este. ¿Por qué? Porque la parábola puede ser así o así, entonces puede cortar dos veces. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo serían estos puntos de aquí y de acá, ¿ok? Que van a estar determinados por estas dos soluciones. Si se fijan acá hay un más menos, entonces tenemos dos soluciones ahí. Ok, pero si quieren ver la morfología de esta parábola puede ser distinta. De hecho, podría ocurrir que la parábola no corta el eje X. En ese caso, no vamos a tener una intersección en el eje X. Por ejemplo, si la parábola es así, ahí ya no corta el eje X, entonces no tendríamos intersección. O podría ocurrir que corte justo en un punto, ¿ok? También podría pasar eso. Y bueno, una forma de saber eso es calculando lo que se suele llamar el determinante, que es este numerito de acá, ¿ok? Em, Dependiendo de los casos, si A es positivo o negativo, uno puede tener todos estos distintos casos, ¿ok? Acá se lo ilustré todo, pero la idea es que dependiendo de este valor, si es positivo o negativo, uno podía tener dos intersecciones o una, o en este caso ninguna, ¿ok? Y eso iba a depender si era positivo, negativo o era cero. Ok. Y bueno, estas dos últimas cosas mencionar antes de partir el ejercicio es que uno puede identificar el vértice, ¿ok? ¿Con qué nos referimos a vértice? Nos referimos con, en este ejemplo, sería el punto más bajo de la parábola, ¿ok? O en el caso contrario, si la parábola es invertida, es así, sería el punto más alto de la parábola, ¿ok? O en otras palabras, es el punto de inflexión, ¿ok? Donde cuando baja empieza a subir o cuando sube empieza a bajar. Es este punto acá. Y eso lo podemos identificar con estas coordenadas, ¿ok? Donde este va a representar el valor en el eje X y al evaluar este número en nuestra función, podríamos obtener el valor en el eje Y. Eso lo vamos a ver en la pregunta en particular. Em, y el dominio recorrido, eso también eh, de repente lo suelen pedir en las preguntas. En principio, en una función cuadrática, desde el punto de vista matemático, los valores en el eje X pueden ser, en teoría, todos, ¿ok? Nosotros le podríamos dar cualquier valor en el eje X, o sea, cualquier X, y nosotros siempre deberíamos obtener algún valor al evaluarlo en la función, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que el dominio eh, son todos los valores, que lo podemos expresar como todos los valores reales. De repente se escribe con esa R, ¿ok? O quizás matemáticamente el dominio de f, cuando f es una función cuadrática, es todos los números reales. Ahora, bueno, eso desde el punto de vista matemático. Si desde el punto de vista, no sé, del modelo biológico que estén modelando o lo que sea, le restringen los valores de X, bueno, ahí tienen que acotar ese valor. Pero eso depende del problema, como lo vamos a ver en la pregunta 2. Pero el problema
ya sea tanto desde el punto de vista matemático como del contexto del problema, de repente es identificar cuál es el recorrido. ¿Ok? El recorrido son todos los posibles valores que yo puedo obtener como resultado de la función. ¿Ok? Entonces, son básicamente todos los valores que yo puedo obtener acá como y. ¿Ya? Y ¿cómo lo podemos ver quizás visualmente? Eh, lo podemos ver quizás en algunos de estos ejemplos. ¿Ok? Eh, por ejemplo, si tenemos una función de este tipo, ¿cuáles son todos los posibles valores que yo puedo obtener en el eje Y? ¿Ok? En este caso van a ser eh, todos los valores positivos y algunos cuantos negativos. ¿Ok? Van a ser todos los posibles valores que yo pueda trazar una línea horizontal. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo aquí fuera -5, entonces aquí el recorrido sería el conjunto desde eh, -5 hasta infinito, ¿ok? En este ejemplo. ¿Ok? Em, Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, acá, en este caso? Serían todos los valores que puede tomar el eje Y. Si se fijan, siempre podemos trazar las líneas horizontales hasta un punto máximo que, no sé, podría ser, depende del problema. Si en este caso es 6, bueno, el recorrido de la función f, ¿qué sería? Sería desde -infinito hasta 6. Ese sería el recorrido de f. Entonces, si ven, esto depende de, por ejemplo, si em, la parábola es así o es invertida. Va a depender de los parámetros, en el fondo. ¿Y cómo podemos identificar eso? Bueno, mediante estas quizás ecuaciones, quizás desde un punto de vista más matemático, o como lo vieron en clase, mediante esta fórmula. ¿Ok? Eh, ¿Cómo sería visualmente? Bueno, de la forma que yo le estaba mencionando acá. Eso es lo que representa estas cosas. ¿Ok? Y bueno, solamente por completitud, veamos estos casos. ¿Qué pasará? ¿Cuál será el recorrido en estos casos? Si yo, por ejemplo, tengo que este valor es, no sé, 1, bueno, el recorrido en este caso sería desde 1 hasta infinito hacia arriba. Entonces sería 1, infinito. ¿Ok? En este caso, si tengo que, no sé, este valor de acá es eh, -2, por ejemplo, el recorrido sería eh, desde menos infinito hasta 2, hasta -2. ¿Ok? Y, ok, entonces veamos esta pregunta que nos quedó pendiente. Ok, bueno, esta pregunta nos habla que durante un control prenatal se realizaron mediciones del perímetro cefálico, es decir, la circunferencia de la cabeza del feto, utilizando ultrasonido. ¿Ok? Y esto nos dice que se realizó en gestaciones comprendidas entre las 12 y 34 semanas. Estas mediciones permitieron ajustar un modelo matemático que describe cómo varía el perímetro en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, la idea es que nosotros vemos cuál es el perímetro, que es de esta perímetro cefálico en este caso, en función del tiempo. ¿Ok? Y el tiempo va a estar comprendido en este rango, entre las 12 y las 34 semanas. ¿Ok? Y eso, la idea es que lo modelan mediante esta función cuadrática que está ahí, donde nos dicen que P representa el perímetro y T representa el tiempo, medido en semanas. ¿Ok? Entonces, esto ya lo noté acá, pero básicamente para tener
anotar la información que tenemos, que es esa. Tenemos el modelo y P representa el perímetro medido en milímetros y D representa el tiempo medido en semanas. Entonces la parte A y B, si se fijan, nos preguntan por el dominio recorrido de esta función, ya sea desde el punto de vista matemático o desde el punto de vista del contexto que estamos hablando. Ok, entonces vamos a la parte A y nos preguntan cuál es el dominio de esta función, en este caso B. Bueno, el dominio va a estar dado por todos los posibles valores en el eje X que puede tomar esta función. ¿Ok? Desde un punto de vista matemático, como lo había comentado, pueden ser todos. ¿Ok? Eso como uno lo puede representar mediante, ¿ok?, todos los valores de t que pertenezcan al conjunto de los reales. ¿Ok? O simplemente todos los reales. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista matemático nosotros podemos tomar cualquier valor en el t y nosotros deberíamos obtener algún valor como p. ¿Ok? Desde un punto de vista matemático, nosotros podemos reemplazar cualquier valor en el eje X, que en este caso es t, y podemos obtener un valor posible para p. Esa es la idea. Entonces, dominio son todos los valores reales. Ahora, desde un punto de vista, quizá adelantando lo que viene en la B, no va a ser así. ¿Por qué? Porque en la pregunta nos dicen que esto es solo válido para las 2 y 34 semanas. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, ok, este es el dominio. Ahora, ¿cuál es el recorrido de esta función? Ok, el recorrido, si se acuerdan, eran todos los valores posibles. Ok, todos los valores posibles de esta función. Ok, entonces, quizá con lo que vimos un poco en el repaso, eso iba a depender en principio de si la función cuadrática era así o era hacia el otro lado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, quizás como vimos acá, que quizás está un poco engorroso, pero es como lo vieron en clase, está un poco el lenguaje matemático. La idea es que el recorrido lo podíamos expresar de esta forma o de esta forma, dependiendo si A era negativo o A era positivo. ¿Ok? Em, si se recuerdan, era el primer valor que acompañaba al t cuadrado. ¿Ok? Entonces, si identificamos los términos, ¿ok?, íbamos a tener que este era A, este era B y este era C. ¿Ok? Donde identificamos que esto tenía una forma cuadrática. Si nos recordamos, era algo de esta forma. ¿Ok? Entonces, dependiendo de si la función, por ejemplo, era así o era así, nosotros íbamos a tener distintos recorridos. Si es que era así, el recorrido iba a ser desde el punto mínimo, ¿ok?, que lo voy a expresar como el mínimo de una función f, hasta el infinito. ¿Ok? Una función así puede tener todos los números positivos, que le vamos a representar de esa forma. Pero si la función era así, o sea, era invertida, el recorrido lo podíamos representar como todos los valores posibles que puede tomar, que en este caso son desde este punto máximo de esta función f, em, bueno, desde los menos infinitos hasta el punto máximo. Sí, ahí sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son todos los posibles valores que puede tomar esta función. Em, Ahora, como les mencionaba, eso dependía de si A era positivo o negativo. ¿Ok? Y quizá así
o al menos yo creo que así se ve de una forma un poco más amigable que quizás verlo notado de esta forma, ¿ok? ¿Por qué? Porque si le recuerdo, esto está en lenguaje matemático y ¿qué nos dice esto? Bueno, esto nos dice que son todos los sí en los reales menos los sí que satisfacen esto, ¿ok? Medio enredado de comprender. ¿Y qué nos dice acá? Bueno, son todos los sí en los reales menos los sí que satisfacen esto. Pero en el fondo es esto, ¿ok? Entonces, si nuestro A en este caso es negativo, entonces sabemos que eh, nuestra función va a ser de este estilo, ¿ok? Esa es la idea. Entonces A va a ser, entonces, como este valor es negativo, nosotros sabemos que nuestra función va a ser algo de ese estilo, ¿ok? Entonces, si nuestra función es de este estilo, sabemos que el recorrido de nuestra función p de t va a ser todo el conjunto desde menos infinito hasta este valor máximo de p, que lo tenemos que encontrar, ¿ok? Entonces tenemos que saber cuál es este máximo, ¿ok? Em, y esto quizás, como lo vemos representado en un gráfico, es si tenemos una función así, ver hasta dónde llega esta función, si llega hasta acá o llega hasta acá. Eso es lo que queremos saber. ¿Cómo sostenemos este valor máximo que está acá? A partir del vértice, ¿ok? Y el vértice, bueno, recordemos, quizás de clases, las coordenadas del vértice, que en este caso, bueno, para una función que tenía esta forma, las coordenadas del vértice iban a ser esas, ¿ok? Y esto es la definición, como lo vieron en clase, así está en el PPT, para que, bueno, para que tengan consistencia con lo que vieron en clase. Ese es el vértice de nuestra función y nos va a decir el punto máximo de esta parábola, ¿ok? Entonces, básicamente nosotros tenemos que identificar cuáles son estos valores y cuáles son estos valores de acá, ¿ok? Nosotros sabíamos que los valores de los valores constantes de nuestra parábola iban a ser estos de acá, ¿ok? Entonces, si queremos calcular cuánto es esto, bueno, iba a ser menos 25,02, ¿ok? Que es esto, dividido en 2 por A, ¿ok? Y A vale, si se fijan acá, va con un signo menos, entonces no tenemos que descuidarnos de este signo menos, ¿ok? Entonces tiene esa forma, y si uno pone en la calculadora, eso debería dar aproximadamente 40, ¿ok? Ahora listo, tenemos la posición X de nuestro vértice. Ahora, ¿cómo podemos obtener la posición en Y de nuestro vértice? Bueno, evaluando la función, que en este caso la función es P, pero en el tiempo igual a menos B dividido en 2A. Entonces, en menos B dividido en 2A. ¿Y eso qué nos da? Bueno, tenemos que reemplazar todo esto, ¿ok? Pero en vez de poner T, tenemos que poner este valor,
¿Que cuánto nos dio ese valor? Nos dio 40. ¿Ok? Entonces, aquí en vez de t ponemos 40. Y aquí en vez de t también ponemos 40. ¿Ok? Entonces, bueno, si uno reemplaza en quizá la calculadora, uno debería obtener más o menos ese valor. ¿Ok? Entonces, este va a ser el valor máximo de nuestra parábola. ¿Ok? Si nosotros la queremos graficar, ¿cómo sería nuestra parábola? ¿Ok? Sería algo más o menos así, donde este punto máximo, este vértice, aquí va a tener el valor 40 y acá iba a tener el valor este de acá. ¿Ok? Entonces, más o menos ahí va a estar nuestra parábola. Eso era lo que tenemos desde un punto de vista matemático, si lo quieren ver. Entonces, ¿cómo uno podía finalmente representar el recorrido? Bueno, habíamos escrito que esto era todos los valores desde menos infinito hasta este punto máximo. ¿Y cuál es este punto máximo? Es este de acá. ¿Ok? Em, eso. Y bueno, para que tengan consistencia, porque de repente aquí uno pone una coma o aquí pone un punto, lo importante es que sean consistentes, ¿ok? Para que no confundan la coma del intervalo con la coma del número. Entonces, yo para ser consistente con quizá lo que hizo Carol, lo voy a hacer de esta forma. ¿Ok? Este sería el recorrido de la función P. ¿Ok? Y todo esto desde un punto de vista matemático. ¿Ok? Entonces, eh, quizás para encerrar nuestra respuesta final serían esa, que ese sería el recorrido, y el dominio que lo vimos en un principio. Ahora, veamos lo mismo, el dominio y el recorrido, pero ahora desde un punto de vista em, del contexto de la pregunta, no desde un punto de vista solo matemático. Entonces, em, bueno, tenemos esta función y ahora preguntémonos cuál es el dominio de esta función P, pero desde un punto de vista eh, biológico, si lo quieren ver, o desde el punto de vista del modelo mismo que estamos representando. El dominio son todos los valores posibles que puede tomar esta función, ¿ok? En el eje X. Si nos vemos a la pregunta, al enunciado, acá nos decía que todos los valores posibles que puede tomar el valor t van a ser entre 12 y 34 semanas, ¿ok? Entonces ese va a ser nuestro dominio. Solamente podemos tomar esos valores en el eje X. En este caso, nuestro eje X es el tiempo. Entonces, nosotros solamente podemos obtener valores entre 12 y 34 semanas, ¿ok? Solamente vamos a tener valores acá, ¿ok? La función desde un punto de vista matemático es toda esta curva, pero desde un punto de vista del contexto de la pregunta solamente es ese segmento rojo, ¿ok? Em, lo que yo dibujé aquí. Bueno, entonces, ¿cómo expresamos el dominio en este caso? Bueno, van a ser entre las 12 hasta las 34 semanas. Ok, ese es el dominio. Ahora, si nos preguntamos cuál es el recorrido, ok, el recorrido de nuestra función
P de t van a ser todos los posibles valores que nosotros podemos obtener en el eje Y, ¿ok? Y si se fijan, eso va a estar determinado por este punto de acá y este punto de acá, ¿ok? Porque solamente podemos obtener puntos en ese rango, ¿ok? Entonces, el rango va a ser entre esto y esto de acá. ¿Cómo obtenemos esos puntos? Bueno, evaluando la función x, en t igual a 12 y t igual a 34. ¿Por qué? Porque este valor de acá va a ser igual a p de t igual a 34 y este valor de acá va a ser p de t igual a 12. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es este p de t igual a 12? Va a ser, bueno, acá tenemos que nuevamente reemplazar en nuestra ecuación el tiempo igual a 12. Entonces, en este caso, por 12 elevado a 2 y acá por 12. ¿Ok? Y eso debería dar aproximadamente 60. ¿Ok? Si lo colocan en la calculadora, debería dar aproximadamente 60. Ahora, si nos preguntamos cuál es el valor, pero esta vez de 34, cuando el tiempo es 34, em, hacemos lo mismo, pero la diferencia es que ahora en vez de t igual a 12 ponemos t igual a 34. ¿Ok? Entonces aquí por 34 elevado a 2, aquí por 34, ¿ok? Y eso nos debería dar em, más o menos 294. ¿Ok? Eso lo colocan en la calculadora y le debería dar eso. Entonces, al final, el recorrido de nuestra función van a ser simplemente el rango entre este y este. ¿Ok? Todos estos valores posibles puede tomar la función p. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Mediante este rango de acá, que sería algo así. ¿Ok? Eso sería nuestro rango. Entonces, ok, esa sería la pregunta B. Em, entonces ahora, quizás la parte A y la parte B era lo más largo de esta pregunta, porque, bueno, era quizás más conceptual, entender un poco qué significa la función cuadrática y cómo interpretar los parámetros. Entonces la parte C nos dice, identifiquen las variables involucradas y sus respectivas unidades de medida. ¿Ok? Eso en parte ya lo hicimos y es escribir esto de acá. ¿Ok? Entonces la parte C ya nos adelantamos un poco y la parte C lo que uno tiene que escribir es esto de acá. ¿Ok? Principalmente esto de acá. ¿Ok? ¿Qué significa y sus unidades de medida? Era eso. Ahora la parte D nos pregunta, ¿cuál sería el perímetro estimado cuando se está en la semana 25? ¿Ok? Entonces, acá nos preguntan cuál es cuál es este valor cuando t es igual a 25. ¿Ok? Entonces aquí la idea es que simplemente tenemos que reemplazar t igual a 25 y eh, expresarlo acá. Entonces, si reemplazamos
en vez de t igual a 25, tenemos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Es la misma idea si se fijan. En vez de t ponemos 25. Y acá igual, ok, es un 5. Y ponemos eso en la calculadora. ¿Ok? Si nosotros hacemos eso, tenemos aproximadamente 235,32. La idea es que igual uno concluya en estos casos, ¿ok? ¿Cómo uno concluiría acá? Bueno, hay que poner el perímetro es aproximadamente 235,32 milímetros a las 25 semanas. Esa es la idea. Ok, y la última pregunta, que es que la parte D y la parte E son preguntas típicas en este tipo de problemas. ¿En qué semana de gestación el perímetro será de 140 milímetros aproximadamente? ¿Ok? Entonces ahora nos preguntan, eh, bueno, básicamente para que nosotros hagamos el proceso inverso. ¿Ok? Antes nosotros teníamos T y queríamos obtener cuánto es P. Ahora tenemos P y queremos saber cuánto es T. ¿Ok? Em, ¿Qué valor de T da un perímetro de 140 milímetros? Ok, eso es lo que nos pregunta. Entonces, la ecuación que nosotros tenemos que plantear es em, esta de acá, ¿ok? Donde, donde nuestra incógnita es este t. ¿Ok? Entonces, la idea es que, bueno, uno tiene que escribir en la ecuación, que es esta de acá, donde nuestra incógnita es t, ¿ok? T de ahí. Y si se fijan, es una ecuación cuadrática. Y la forma de resolverla es mediante la fórmula cuadrática, ¿ok? Eso también, bueno, está en los formularios y todo. Pero antes de eso, antes de llegar y usar la fórmula, lo ideal es que uno la exprese al menos de la forma más amigable posible, ¿ok? Entonces, en principio aquí tenemos un menos un número y acá tenemos otro número, ¿ok? La idea es que, o lo recomendable es que siempre dejen como em, la función cuadrática igualada a cero, ¿ok? Entonces, en este caso, si queremos dejar que un lado sea cero, tenemos que pasar este al otro lado restando, ¿ok? Entonces, ¿qué nos queda? Em, Nos queda, bueno, tenemos esta misma ecuación, pero este 140 ahora lo pasamos restando al otro lado, ¿ok? Bueno, decimos pasamos restando, pero en el fondo restamos los dos lados. ¿Ok? Y ¿qué nos queda aquí? Bueno, aquí nos queda menos 334,74. ¿Ok? Em, Escribimos eso. ¿Ok? Tenemos esa ecuación donde, no olvidemos, nuestra incógnita esté. Y ahora sí tenemos que ocupar la ecuación cuadrática. ¿Ok? Entonces recordemos cuál era la ecuación cuadrática. ¿Cuál era la solución de la ecuación cuadrática? Bueno, si tenemos una ecuación que era de este tipo, em, la solución de x iba a ser
menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 2 por a por c, y todo eso dividido por 2 veces a, ¿ok? Eso si quieren era como el recuerdo, ¿ok? Entonces vamos a tener dos soluciones, que en este caso, bueno, si la escribimos, bueno, nos queda menos b, ¿ok? Bueno, en este caso esto es a, ¿ok? Todo esto es a, todo esto es b y todo esto es c, ¿ok? Entonces t va a ser menos 25,02, eso es menos b, más menos la raíz cuadrada de 25,02 al cuadrado, menos dos veces por a y por c, ¿ok? Uno hace ahí la raíz cuadrada y todo eso está dividido por 2 veces a. Ok, entonces uno puede poner eso en la calculadora, ¿ok? Y a uno le debería dar dos tipos de soluciones, ¿ok? O dos soluciones en realidad. Si uno toma el más, tiene una solución, y si uno toma el signo menos acá, tiene otra solución. ¿Ok? Aquí las voy a escribir nada más. Entonces tenemos una solución uno que va a ser 16,98, y otra solución que va a ser 63,03. ¿Ok? ¿Y qué significan esas soluciones? ¿Ok? Y eso lo podemos ver un poco más dibujísticamente. ¿Ok? ¿Ok? Teníamos esta función donde, bueno, voy a sacar un poco estas rayas para que no nos confundamos. Ahí. Ya. Entonces, teníamos esta función donde nosotros solamente podíamos tener valores de t igual a entre 12 y 34 semanas, ¿ok? Pero si se fijan, acá estos valores em, lo que nos dicen son 16,98 y 63,03, ¿ok? ¿Y qué, si quieren ver, representa esto? Bueno, son todos los valores posibles, o sea, 16 de acá, donde el P vale 140, ¿ok? ¿Por qué 140? Porque recordemos que de eso empezamos, ¿ok? Buscamos todos los valores de T tal que la función nos dé 140, ¿ok? ¿Cuándo esta función nos da 140? Bueno, cuando T es igual a, lo voy a escribir acá, 16,98, ¿ok? Que es esta primera solución, y cuando T es igual a 63,03, ¿ok? Esas son las dos soluciones matemáticas, ¿ok? Y perdón que ahí esté muy chico escrito, pero tenemos este T1 y este T2, que son las dos soluciones matemáticas donde esta función P nos da el valor 140, ¿ok? Pero si nos recordamos, nuestro dominio estaba comprendido entre 12 y 34 semanas, ¿ok? Nosotros solamente podíamos evaluar en base al contexto de la pregunta entre t igual a 12 hasta t igual a 34. Entonces nosotros escogemos esta primera solución como la respuesta, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa es la solución, si quieren,
eh, eh, física o no, no física, sino que correcta en nuestro contexto biológico. Eso. ¿Ok? Entonces, si nos recordamos, nos preguntaban en qué semana de gestación el perímetro era de 140 milímetros. Bueno, ahí respondemos eh, aproximadamente eh, a las 16,98 semanas, el perímetro sería de 140 milímetros. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta. Em, bueno, eso sería esta pregunta. ¿Ok? Em, espero se haya, bueno, espero que quizás la hayan intentado y que si no, si ven esto, que lo hayan entendido un poco más. Em, pero eso, cualquier duda que tengan me pueden decir por el curso. Así que eso.